Vamos a pasar a la reflexión. La reflexión es que se llama Somos Rebeldes. Sí, somos voz, somos canto de una nueva humanidad. Somos grito de justicia, somos promesa de paz y denuncia de este mundo desigual. Sí, somos luz, somos foco que se centra en los demás. Somos fuego compartido que ilumina la verdad, que nos hace comprender la realidad. Somos parte de la vida, somos parte de la fe, somos redes que se lanzan para llenar de esperanza al hombre y a la mujer. Somos sueños de futuro, somos ganas de ayudar, somos redes que reúnen, que se suman, que construyen, somos solidaridad. Sí, somos más que unos ingenuos, mucho más. Somos manos que transforman, somos pies que al caminar van abriendo puertas a la libertad. Somos parte de tu vida, somos parte de tu fe, somos redes que se lanzan para llenar de esperanza al hombre y a la mujer. Somos sueños de futuro, somos ganas de ayudar, somos redes que reúnen, que se suman, que construyen, somos solidaridad. Somos redes que reúnen, que se suman, que construyen, somos solidaridad. Bueno, brevemente decía unas palabras que si no implica el halcón que tenemos ahí en la imagen. Enrique, yo lo conozco desde hace más de 30 años y lo conozco desde Frate, ¿no? Del movimiento más. Enrique nació en Cuenca, en Quintanar del Rey, un municipio de Cuenca, pero le pasan cosas importantes en su vida. Una primera grave que pasó fue un accidente cuando él tenía 20 años, un accidente grave y se quedó tetrapléjico, es decir, sin poder mover ni las manos ni los pies. Estuvo a punto de morir, pero tampoco. Esa fue una cosa que le cambió la vida. Más adelante, otra cosa que le cambió la vida es que le visita a la Frate de Cuenca, y al final se mete en la Frate y de ella no ha salido todavía, pero permanece en la Frate. Eso le cambió también la vida, pero Dios no marcó la manera de vivir del Evangelio de Jesús, y ahí sigue. Más cosas que le cambiaron la vida, pero más de las que se casó, Marisol, que tiene 3 hijos, estuvo trabajando de funcionario en la Junta de la Mancha hasta hace 2 años que se jubiló. Ahora, actualmente tiene 67 años. Ustedes lo ven ahí jovencito, tiene su edad bien, experiencia. Después también en la Frate ha
sido de todo, ¿no? Empezó siendo un miembro del equipo de base, después presidente diocesano en Cuenca, presidente de la zona del centro y finalmente ha sido presidente de local 6 años. Simultáneamente y por su compromiso militante en el proyecto, está muy implicado en lo social, ha tenido cantidad de actividades de tipo social, se ha movido por toda España con su coche y a veces al principio del tren, como he explicado, en situaciones muy precarias, ¿no? Tiene mucha historia que Enrique ha aprendido mucho en la universidad de la vida, lo que ha aprendido en la vida. Bueno, y en ese compromiso social actualmente es el presidente de la COSENFE en Castilla-La Mancha. Sí, que ha sido, tiene una responsabilidad eclesial muy importante y una responsabilidad social, sociopolítica en la Castilla-La Mancha. Y lo último que le ha pasado es lo que nos trae ahora aquí es decir, ha sido invitado por el Papa Francisco a pertenecer de pleno derecho en la Asamblea Ciudadana, que empezó ahora en la primera sesión y terminará en octubre del año que viene. Y Enrique lleva 2 años y pico implicado tremendamente en el proceso sinodal. Eso le hizo estar el año pasado en Roma, con 5 personas convocados para una consulta especial, ¿no? Se hizo, y después ha sido designado para estar en el cine. Y entonces, pues nada, seguramente que nos va a ayudar a nosotros a entender un poco, no solo lo que es el símbolo, sino cuál es el papel de la acción católica en este proceso sinodal en el que estamos hablando. Así que, Enrique, sobre todo, yo creo que es para nosotros un testigo de lo que no va a ser una vamos a tener una especie de entrevista con él. Aquí lo vamos a ver. Ahora, ¿me escucháis ahora? Sí, correctamente. ¿Me escucháis, verdad? Sí, Vale, una cosa, yo no escucho prácticamente. bueno, en principio, ahora Me Enrique, escucho bien. vale. De las cosas que queríamos comentar, bueno, si tú en principio querías explicarnos, aparte, ya Felipe hizo una buena presentación, pero si tú querías comentar alguna cosita más de lo que haces actualmente en la sociedad de la Iglesia, en la Iglesia, y quién es realmente Enrique Alarcón, aparte de de la visión que ha dado Felipe de ti, si quieres comentar algo, también puedes hacerlo ahora. Vale, muchas gracias y en primer lugar un abrazo grandísimo para cogeros a todas y a todos y gracias me siento muy, muy agradecido de que me hayáis invitado a estar en este momento. La verdad es que lamento el no haber podido estar como era deseable personalmente allí, pero por una parte como tenía la agenda, ¿no? Como tenía la agenda, ahora estoy en Alicante y dentro de 4 horas salgo para Albacete y vuelvo otra vez a Alicante. Y estaba así desde que vine, tenía muchas cosas pendientes, pero aparte la salud no me permitía, no era aconsejable en este momento estar en el proceso de coger aviones en pocos días, ¿no? Y por eso no estaba allí. En fin, no es lo mejor, no es lo mejor, pero la verdad que Pino dice que no escucha. Debe ser un problema Pino tuyo a lo mejor allí. Entonces, sin ser lo mejor, pues bueno, me siento en comunión perfecta con todos y cada una de vosotras y me alegra muchísimo este rato que vamos a pasar. Decíais me comentabas que Felipe, siempre hablando mal de mí, como debe ser, los que nos queremos mucho, los hermanos, que si quería puntualizar algo, únicamente puntualizar una cosa.
que creo que Felipe a lo mejor ha comentado un poco entre lo poquito que lo escuchaba, que fruto de un encuentro personal con el Señor, pero fruto sobre todo también de un encuentro comunitario. Si no hubiera sido por mi experiencia comunitaria, ni yo estaría en este momento aquí, ni tampoco sería la persona que hoy soy, ¿no? Cómo me siento y cómo vivo. Entonces creo que eso es importantísimo. Soy fruto de la comunidad, soy fruto de lo que todos los hermanos y hermanas me habéis ido depositando y enriqueciendo para construirme la persona pues que hoy día soy, ¿no? Y también en eso, pues, un agradecimiento total, ¿no? Que me permite decir aquello que decimos en Frater, de que no cambiaría mi vida hoy día por nada, ¿no? Ni por las piernas siquiera, ¿no? Bueno, pues dicho esto, también me siento en gratitud con el Señor y con el Santo Padre, ¿no? Por la experiencia integral que he podido vivir en este sínodo. La verdad que es algo que es muy difícil de poder definirlo, porque ser testigo de cómo aquella semilla que se plantó en el Concilio Vaticano II y que muchos se empeñaron en aplastar la tierra, hacerla dura y poner piedras encima para que no pudiera germinar, bueno, pues aquí este sínodo, esta asamblea sinodal, es la expresión de que pese a la presión terrible y a tratar por todos los medios de impedir que los frutos del Concilio Vaticano II se manifestaran, pues ha sido posible. Y esta asamblea sinodal ha sido la expresión clara de que el Concilio Vaticano II pues está reverdeciendo. Y eso yo creo que es un camino que mucho confiamos en que pueda seguir siendo así, ¿no? Que no venga otro maremoto, otro tsunami y que nos vuelva a quitar toda esta esperanza que se ha vivido allí en todos estos días, ¿no? Ser testigo en este proceso del sínodo, de la asamblea sinodal, aparte de haber marcado mi vida, tengo la convicción clara de que marca también de una manera difícilmente que pueda retroceder toda la vida de la Iglesia. La Iglesia hoy día, que ha apostado por vivir desde esta experiencia, como se define el proceso sinodal, que aquí, claro, lo sabéis de sobra, pero nunca viene mal el recordar de que el proceso, el sínodo, la sinodalidad es un proceso. Y contrariamente a lo que todavía hay mucha gente en nuestra Iglesia querida, hay todavía mucha gente que dice, bueno, cuando pase esta enfermedad, que es como otro COVID, ¿no? Que nos ha venido, en este caso en la Iglesia, pues cuando se encuentre la vacuna o cuando pase un tiempo, pues esto va a quedar sin nada y cada uno volveremos pues a lo nuestro, ¿eh? Volveremos a vivir tranquilamente en las formas de clericalismo que han anulado la vida de la Iglesia y que nos han mantenido pues en un sufrimiento histórico y en una pérdida relacional con el mundo y también dentro de la Iglesia, ¿no? Entonces yo creo que es un momento importantísimo para que tomemos conciencia de lo que supone en su razón de ser esta asamblea sinodal. No va a ser fácil. No sé si sabréis, algunos sí que lo sabéis, me consta, pero no sé si sabréis las presiones que incluso dentro de la misma asamblea sinodal se hicieron presentes ante ver cómo estábamos allí en esta asamblea, que pasó de ser una asamblea, sin dejar de serlo, evidentemente, una asamblea sinodal de obispos,
pero que ya iba dando poco a poco cada vez un paso, iba haciendo una transición a ser un sínodo eclesial, ¿no? Donde estábamos representados allí todos los miembros del pueblo de Dios. Y íbamos adquiriendo esa conciencia de pueblo, que se manifestaba allí tanto en la forma como en los contenidos. Pese a ello, como decía, había algunas presiones un poco grandes, algunas de ellas de algunas partes de miembros que estaban allí, de la jerarquía, presionando en la secretaría del sínodo y posiblemente incluso al Santo Padre, pues en la cuestión de decir, ¿y estos que pintan aquí? Y no solamente estos que pintan aquí, sino estas. ¿Estas que pintan aquí? ¿Qué pintan aquí estas en mi mesa? Que a mí me dan 4 minutos para hablar y a ella también. Y además, cuando ella habla, aunque no me guste lo que diga, me tengo que callar porque como no puedo debatir, y eso molesta mucho a muchas personas. Por lo tanto, esta Enrique, asamblea sinodal, ¿sí? disculpa un momento, solo para preguntar si las personas que nos están siguiendo desde casa están escuchando. ¿Que haga una señal? Vale. ¿No? ¿Que haga una señal que le estamos Sí, haciendo? estos de aquí sí están escuchando. ¿Escuchamos los de casa lo que estamos hablando? Que levanten la mano si escuchan lo que estamos hablando, lo que Enrique está comentando. Sí. Una parte, otra. Vale, vale. Disculpa, Enrique, prosigue. Vale. Si no escucháis, posiblemente el problema lo tengáis allí, que no activáis el micro, si es que aquí lo habéis activado, aquí en donde estáis, ¿no? Si habéis activado el micrófono para todos y el audio también, si está todo activado, el problema puede que sea de quienes estáis. Ahora sí, dice Pino. Ahora sí. Gracias. Vale. Y entonces esas presiones fueron tan tremendas que incluso el secretario general, el cardenal Grech, tuvo que hacer un escrito y leerlo antes de los últimos días del sínodo, antes de llegar a lo que era el momento de las votaciones, tuvo que leer una carta que no sé si la habéis llegado a conocer, ya os la pasaré. Tuvo que leer una carta hablando y justificando la naturaleza legítima del sínodo de la sinodalidad. Porque ponían en cuestión estas personas de alto rango, jerarquía, que no muchas, pero algunas, ponían en cuestión de que tuviera legitimidad el sínodo. A este nivel, en algún caso. Quiero decir, para que veamos de que el proceso sinodal, la sinodalidad como se ha puesto en marcha oficialmente desde hace 2 años, Mónica sigue diciendo que no escucha. Mónica, te podéis mandar a lo mejor, llamarla por teléfono y decirle que conecte el teléfono y que lo hagan a través del teléfono, porque parece ser que están en el ordenador. Decírselo y así escucharán. Decía que este proceso, que aunque comenzó mucho antes, como sabemos, y si nos remitimos aún más, nos vamos al Concilio Vaticano II, y si queremos retroceder más, nos vamos a las comunidades primitivas, porque ahí ya se vivía la sinodalidad. El Concilio Vaticano II, como sabemos, lo que hizo fue actualizar, después de ese oscurantismo que se proyectó en la historia de la Iglesia, donde únicamente la jerarquía mantuvo en actitudes de poder a todos los niveles y se oscureció pues lo que era la razón de ser de la Iglesia, que era caminar hacia ser pueblo de Dios, que es lo que ahora en este sínodo se quería expresar, ¿no? Decía entonces que también depende de todas nosotras y de todos nosotros que el proceso sinodal avance en la Iglesia o no avance.
es verdad que no va a ser nada fácil. No va a ser nada fácil, ni va a ser para allá. Pero sí que es cierto de que como también insistía bastante en todo este proceso el Papa Francisco, en esa intención de darle la vuelta a la pirámide, para que sea el pueblo de Dios el que vaya avanzando pese a todo, y si nosotros nos quedamos en actitud de espera, de ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Estamos aquí esperando a ver qué va a pasar, a ver por dónde va a caminar, sería un error tremendo. Es decir, lo que nuestra realidad eclesial nos mandaba a habernos iniciado en este proceso desde el primer momento. Si no lo hemos hecho totalmente, este es el momento de hacerlo de nuevo. Y con lo que tenemos ya de la síntesis, de la síntesis que ha salido, el informe de síntesis de la Asamblea, de esta primera parte de la Asamblea, tenemos un buen camino, independientemente de que vaya a salir una manera más estructurada como un Instrumentum Laboris 2 para poder hacerlo. Pero ya se puede empezar a trabajarlo. Esto un poco así por una parte, ¿no? Y por otra, mi experiencia, como decía, ha sido una experiencia totalmente integral, a la que estaré agradecido toda mi vida, porque es una experiencia que a nivel particular y a nivel de lo que ha sido toda la comunidad sinodal que hemos estado allí, yo lo he entendido y así lo he interiorizado como un nuevo Pentecostés. Es decir, como un Pentecostés manifestado allí. El sínodo comenzó con la vigilia en la plaza de San Pedro. De esa vigilia ecuménica que celebramos en la plaza de San Pedro, pasamos a tener un retiro de 3 días. ¿Qué sentido tenía tener un retiro antes de un sínodo, antes de una asamblea sinodal? Eso ya trastocaba un poco qué pasaba ahí, ¿no? Y los 3 días de retiro tenían una pedagogía muy bien estudiada, muy bien preparada. ¿Qué es lo que se pretendía? Lo que se pretendía era, ante todo, ir despojando de todos los que estábamos allí, el que no hubiera ningún planteamiento de que lo que cada uno llevábamos en nuestra mochila fuera el fundamento de lo que allí se iba a realizar, sino otra cosa muy distinta, sino que a través de un proceso orante, a través de un discernimiento en el Espíritu Santo, nos pusiéramos en disposición para la escucha. Primero la escucha de unos a otros y para todos juntos escuchar al Espíritu Santo. Y desde ahí empezar a discernir los temas que se recogían en el Instrumentum Laboris. Entonces, en esos 3 días de retiro, lo que hacíamos era experimentar la metodología de la escucha en el Espíritu Santo, que fue lo que luego habéis visto en todas las imágenes que desembocó ya en el aula de trabajo del sínodo, en aquellas 30 y tantas mesas redondas en las que estábamos. Lo que hicimos en estos 3 días era, primero partíamos de una meditación a primera hora, una meditación por un padre y una madre dominicos, y de ahí nos íbamos 1 hora y pico a meditar, a orar sobre lo que habíamos escuchado. Y tomábamos nuestras notas, luego nos reuníamos en los grupos que ya estaban hechos, estábamos cada uno dentro de un grupo, y en ese grupo, en círculo, aún no teníamos allí las mesas redondas, pues en círculo empezamos a practicar esta metodología, que consiste en que tú tienes obligatoriamente que hablar no más de 4 minutos de aquello que te ha suscitado, aquello, como decíamos allí, evangélicamente, aquello que te ha hecho arder el corazón, ¿no? Que ardía en tu corazón cuando escuchabas la meditación. Y lo ponías en común en eso, entre no más de 4 minutos. Después de eso, nuevamente, nos íbamos a orar al silencio y volvíamos al grupo. Y al volver al grupo, lo que teníamos que hacer era ver qué es lo que nos había suscitado en nuestro corazón, a la luz de la fe,
de lo que habíamos escuchado de todos los demás, pero en ningún caso tú podías utilizar tu turno de palabra obligatorio ni para hablar de lo que tú pensabas, ni de lo que te había quedado en la mochila en la intervención anterior, sino el mecanismo de escucha a los demás, ¿no? Y después de escuchar a cada uno de los demás en su tiempo, no más de 4 minutos, pues ahí se hacía un acta, un pequeño acta, donde se recogía lo que se había dicho allí, lo que se había dicho, y se apuntaban particularmente cosas que salían en la que todos íbamos estando de acuerdo, o contenidos disonantes, contenidos que tenían puntos de vista totalmente opuestos, y todo eso se recogía. Entonces, por acortar, esa es la dinámica que teníamos allí. Oración, escucha, y luego volver otra vez a la oración, que es lo que se ha dado en llamar la metodología de la escucha en el Espíritu Santo. Y eso fue lo que llevamos luego allí en el sínodo a las mesas. Las mesas redondas sorprendieron muchísimo, eso a todo el mundo, ¿eh? No hubo nadie que no le sorprendiera, sobre todo a los más antiguos. Hablando luego fuera de las sesiones de trabajo, en la comida, en el poco tiempo que teníamos libre, con algunos cardenales, ¿no? Algunos, por ejemplo, que yo hice bastante amistad, como uno de México, y algunos más, que ya tenían encima 7 sínodos y decían que estaban sorprendidísimos del primer momento, porque dices que nosotros llegábamos a un sínodo donde teníamos que llevar ya las preguntas y las respuestas hechas, hablaban 4 y los demás se quedaban allí mirando y ya nos íbamos. Y en eso consistía, ¿no? Dice, y ahora resulta que venimos aquí y si nos encontramos en una mesa redonda donde no hay ni principio ni fin, donde estábamos 12 personas, hasta con un número prácticamente evangélico, como los apóstoles, ¿no? 12 personas y un facilitador, que era que se encargaba de que el orden del día de la reunión se fuera desarrollando adecuadamente y que con el cronómetro marcaba los tiempos para que nadie se pasara. Y una persona que siempre estaba de secretaría y que estaba determinada por la Secretaría General, para no perder tiempo, porque a quien estaba de facilitador o facilitadora, que era quien luego intervenía con los resúmenes que hacíamos, esa persona sí que la elegíamos votando dentro de la mesa. Entonces, como digo, una mesa redonda que parecía pues como partir el pan, partir la vida, ¿no? Allí los discípulos de Maús pues como que estaban muy presentes. Una mesa donde escuchar la palabra, discernirla e interiorizarla, ¿no? Y en la escucha al Espíritu Santo. Luego otra cosa muy importante es que al no tener principio ni fin y estar todos sentados, esto en Frater lo entendemos muy bien, ¿no? A la misma altura. Allí no había ningún orden jerárquico, ninguno. Ni había cardenales, ni había arzobispos, ni obispos, ni superioras. Allí estábamos, miembros del pueblo de Dios, que estábamos trabajando, en este caso, en función de los planteamientos que había suscitado el proceso de escucha y que se había reflejado en el Instrumentum Laboris. Y bueno, en líneas generales, eso ha sido la metodología, muy larga, muchas horas de escucha. Ya la tercera semana estábamos todos bastante agotados porque han sido un trabajo intenso en todo el mes. Y bueno, pues no ha habido, aunque queráis preguntar luego cosas, no ha habido allí ningún mal ambiente. La acogida ha sido totalmente fraternal en todo momento y cordial. Y la última parte, la última semana, pues se dedicó a trabajar el informe de síntesis, que también ya de entrada, para si luego no se dice o se me olvida, deciros que claro, el informe de síntesis que ha salido, estuvimos trabajando para aprobarlo hasta las 9:30 de la noche del sábado, del último sábado, y la idea que tenía la Secretaría del Sínodo era presentar dos modelos de informe para ver cuál es el que quedaba mejor reflejado los contenidos que se habían trabajado desde los informes. Lo que hicieron fue síntesis
de lo que enviamos a la Secretaría General en todos los círculos, en todas las mesas. Eso era fiel. Entonces querían presentar dos para ver cuál era el que más se ajustaba. Pero al final ya no hubo tiempo, además no habían dormido ni siquiera la noche anterior los que estaban trabajando en la Secretaría del Sínodo, haciendo la síntesis, y solamente se presentó uno. Una pena que solo se presentara uno, pero bueno, también es verdad que si se hubiera presentado el otro, al leerlo y votarlo, pues tampoco hubiera variado mucho lo que hubiera salido. Y en líneas generales, un poco es esto. Y cualquier cosilla, pues ya que me queréis ir preguntando, pues ya os intentaré contestar. Vale, una cosa, ahora que estabas nombrando el informe CITES que ha salido de la Asamblea, para situarnos, por aquí nos lo han repartido también, pero ¿qué opinión tienes tú de este documento ahora que se ha publicado, que empezamos a conocer? Y a nosotros, o nosotros desde aquí, ¿cómo podemos trabajarlo en nuestro... No te escucho bien. Habla el micrófono como antes. El informe síntesis del que hablaba ahora, que Sí. estamos empezándolo a conocer, ¿qué opinión te merece el documento, qué importancia tiene y cómo desde aquí podemos nosotros empezar a trabajarlo, nuestros movimientos o antes de la convocatoria esta de la segunda del octubre de 2024? ¿Qué podemos ir haciendo nosotros con ese documento? Bien. Todavía no está claro si saldrá o no algún tipo de instrumento laboris y cuándo. Se supone que va a salir porque se va a mandar a todas las conferencias episcopales para que se pueda trabajar. O sea que no sabemos cuándo saldrá la metodología de trabajo, pero saldrá. Eso no impide el que no se pueda trabajar ya. Decir también de entrada, ahora continúo con eso, de que como creo que me preguntabas algo sobre la valoración del informe de síntesis, lo que me gusta mucho es cómo está estructurado. Eso me ha gustado bastante. La estructura que tiene la síntesis. Porque aparte de la introducción, podéis ver que tiene siempre un apartado de convergencias. No sé si lo tenéis, me imagino que lo tendréis ahí todos y todas, ¿no? Sí. Tiene una parte siempre fuera de lo que son los 3 capítulos temáticos, tiene una parte que es la de las convergencias, otro que es la de cuestiones a afrontar y otro el de propuestas. Entonces, solamente ya con este formato en el que se nos ha dado el informe de síntesis, nos está marcando una metodología de trabajo a mi entender, ¿no? Yo me podría perfectamente poner a trabajar inmediatamente ya este documento. Las convergencias para interiorizar y ver si alguna de estas convergencias distorsiona. Si no distorsiona, pues no pasa nada. Y en las convergencias, también, igual que en las cuestiones a afrontar y en las propuestas, lo que pasa es que esto supone más trabajo, pero habría que intentar hacer un margen a la derecha y poner carencias. Estoy hablando de lo que yo haría, ¿eh? Carencias. ¿Qué carencias detecto yo dentro del informe de síntesis y que estaban presentes, estoy pensando, y que estaban presentes en el documento de la etapa continental y que estaban presentes en el Instrumentum Laboris? Porque, sobre todo en el Instrumentum Laboris, porque yo cuando lo he leído, el informe de síntesis, y creo que a varias personas también, de las pocas que yo he podido todavía hablar, que hemos estado allí, el informe de síntesis
tiene algunas cosas que se han anulado, que no salen. Y eso que tiene 40 páginas prácticamente, porque se pretendía y pidieron disculpas varias veces porque decían que era muy extenso. Yo estaba en contra de que era muy extenso y voy a decir por qué. Porque el borrador que nos presentaron primero tenía 42 páginas. El borrador que nos presentaron primero. Y luego tuvimos que estar haciendo propuestas, lo que eran los modos. ¿Qué proponíamos cada mesa, cada círculo menor que proponíamos para enriquecer o darle más contenido o formular mejor lo que era el contenido del informe borrador? Y salieron más de 1.200 modos, más de 1.200 propuestas que hicimos en toda la asamblea. Y luego, claro, dices, si se hacen 1.200 propuestas y luego resulta que queda casi con una página menos, ¿no? Quiero decir que se ha afinado muchísimo. Es verdad que toda la noche sin dormir, trabajando y un día entero sobre el informe de síntesis y con gente con mucha capacidad, la verdad es que es de agradecer. Eso es de agradecer muchísimo. Yo he visto sufrir allí, en los círculos que yo he estado en las mesas, el que hacía de secretario o de secretaria, yo los he visto sufrir de una manera increíble. Porque llegar a hacer, aunque era una mesa y hasta incluso cuando había casi todo convergencia, que todos estábamos más o menos de acuerdo, hacer el informe para mandarlo a la secretaría, eso llevaba un montón de tiempo y un montón de puntos de vista. Y que falta esto y es que esto no sé qué, ¿no? O sea que no era tan delicado. Pero yo, como digo, yo en esa parte, por eso digo que sería bueno si se trabaja el poner aparte, si detectamos ausencias. Os digo de antemano una cosa, que allí también tuvo mucha polémica y hubo que cortar por lo sano, porque en la asamblea hubo mucha gente desde el primer día que en los turnos de intervenciones libres que había siempre, había quien saltaba en contra de cosas que se quite aquí, por ejemplo, el LGTBI. Lo del LGTBI que está ahí, eso no es eso ofende a la Iglesia, ofende a lo cristiano, debe quitarse del sínodo, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Entonces, desde los primeros momentos se fue definiendo de que toda intervención que se hiciera en el pleno, que eran libres, cuando era el plenario, por favor que se ajustaran a los contenidos, siempre a los contenidos, sino que no se interviniera, aunque algunos y algunas lo seguían haciendo. Quiero decir con esto de que hay que tener un poco de objetividad cuando se vaya a trabajar el documento, porque si se ponen cosas o se proponen argumentaciones que no están en línea con lo que había en los informes de la síntesis de las asambleas continentales o lo que había en el Instrumentum Laboris, porque esto es la consecuencia del Instrumentum Laboris, y lo que se ponga que vaya en consonancia con el Instrumentum Laboris, nadie podrá decir que eso no tiene nada que ver. Pero hay que tener en cuenta eso, es decir, nada de propuestas nuevas. Meter cosas que no estaban en el Instrumentum Laboris o en los documentos continentales, eso no se va a admitir. De entrada, estoy convencido de que eso no se va a admitir de ninguna manera. Eso, sobre todo en las cuestiones de afrontar y propuestas. Y ahora una cosa que os digo, que a mí me parece importantísima. En la mesa última en la que yo estaba y en la primera, porque los miembros que estuvimos en la primera mesa, en el círculo menor primero, los 12, luego volvíamos para hacer el informe final los mismos a esta mesa. Estábamos las mismas personas. Y en esta mesa estaba uno de los cardenales que había, el de Venezuela, que estaba dentro de la secretaría y algunas veces nos chivaba algunas de las cosas estructurales de la secretaría, ¿no? Nos decía pues detallicos. Y una cosa que a mí me gustó mucho que nos dijera es que la perspectiva desde la cual se quiere afrontar el trabajo de la segunda parte de la asamblea, lo cual me complica a mí, porque voy a tener que estar ahí también, es de que todo lo que está en esta síntesis y que se va a trabajar, allí va a haber que hacerlo desde perspectivas
teológicas y eclesiales. Es decir, si se va a intentar dotar de una fundamentación estrictamente teológica y estrictamente eclesiológica lo que se lleve. Entiendo que tiene la razón de ser, porque si se le va a entregar al Papa un documento para que él tome decisiones, me imagino que lo que habrá que hacer es afinar mucho qué es lo que se dice y por qué, y qué sentido tiene la tradición, la teología, la eclesiología, para que el Papa pueda realmente trabajarlo ahí. Quiero decir con esto, ¿qué es lo que vamos a hacer en Frater también? Pues la propuesta que sale, ahí lo poquito que sale de discapacidad, no va a bastar, por poner este ejemplo, ¿no? No va a bastar con que digamos qué bien, cómo nos alegramos, esto es muy bueno, que se siga manteniendo. Porque si queremos que se mantenga eso que sale ahí y que nos afecta a cualquiera, en este caso, como digo, nosotros, pero ir pensando vosotras y vosotros en cuáles temas de los que están en el documento de síntesis pueden salir. Es que yo quiero que esto se mantenga, quiero que se reafirme, quiero que tire para adelante. Pues yo de antemano os lo digo, hacerlo desde un planteamiento de consistencia teológica y eclesiológica. Y si encima se puede alimentar con la tradición, mejor. Porque yo, por lo que yo pude allí vislumbrar, gracias a este hombre, y es que lo que no vaya por ese camino no va a tener mucho recorrido en la segunda parte de la asamblea. Yo creo que esta para mí es una de las claves más importantes. En ningún sitio está eso dicho, pero yo lo digo. Por lo tanto, se puede empezar a trabajar tranquilamente desde ya. A mí me encanta esto de las convergencias, esto de las cuestiones a afrontar y las propuestas da pie para iniciarse en el trabajo. Simplemente ir viendo, porque claro, por afinidad, hay cosas que no vais a trabajar. Hay cosas que leeréis y que no le concederéis la sustancia suficiente como para que os repercuta. Aunque luego yo me engañé un poco en esto. Yo pensaba que otros temas que no eran los afines a nosotros como movimientos de apostolado seglar, como que, bueno, pues eso ya es cosa de jerarquías o cosa de tal. No, no, ahí yo me caí de la burra con eso. De eso nada, porque las vinculaciones, salvo cosas muy concretas, nos afectan a todos. Nos afectan a todos. Así que yo pienso que se puede trabajar desde ya, sin esperar nada, porque que no nos pase como nos pasó la otra vez para preparar con el Instrumentum Laboris, que no, ¿os acordáis? Que no tuvimos tiempo. Porque una cosa es que lleguen a las conferencias episcopales la metodología, el ritmo de trabajo y el calendario, pero ya sabéis lo que pasa. Tristemente, la conferencia episcopal lo manda y se toma su tiempo para mandarlo. Pero es que luego cuando llega a las diócesis, el obispado se toma su tiempo o no lo manda, ¿eh? O no lo manda. Y tenemos que ser conscientes de eso. Por lo tanto, lo que llevemos labrado, tiempo para echar la semilla, es sin esperar a ver qué nos dicen. Cuando llegue la metodología, tranquilamente con lo que tenemos ya trabajado, pues nos vamos uniendo. ¿Me escuchan bien? Si hablas en el micrófono primero de antes, que escuchaba perfectamente, mejor. ¿Verdad que bueno, sí. Vamos a hacer un cambio de... Ahora me escuchas mejor, ¿verdad? Ahora te escucho perfectamente. Vale, bueno, primero que antes no nos presentamos, yo creo que también es bueno que nos presentemos, sobre todo para la gente que está aquí. Los que estamos aquí en la mesa somos miembros del Consejo Diocesano de Movimientos y Asociaciones de Acción Católica, ¿no? De la Diócesis de Canarias. Para que, pues verdad, estamos haciendo preguntas, pero y entonces le estamos expresando preguntas que han hecho por los distintos movimientos. Ahora, pues un poco centrándonos precisamente en nuestros movimientos y asociaciones católicas, ¿crees que estamos entendiéndonos desde los distintos lenguajes y experiencias de las que prevenimos
¿Cómo percibes las relaciones entre los distintos movimientos y asociaciones? ¿Cómo podemos caminar en una verdadera acción católica que sea unida en la acción y dentro de la Iglesia? En la percepción que yo tengo de ahí, justamente de vuestro espacio, de vuestro contexto, yo creo que lo estáis haciendo muy bien porque, vamos, lo que yo conozco desde hace años, aun sin haber estado ahí presente en vuestros grupos, mi percepción es que estáis trabajando bastante bien y de una forma comunitaria. Y ese es el camino. Como yo también dije muchas veces en las reuniones de Acción Católica, cuando nos juntábamos mientras fui presidente de Frater, ¿no? Y como también dije allí en las mesas de trabajo cuando el tema venía a cuento, de que los movimientos de Acción Católica, pues somos ya maestros en sinodalidad. Yo por eso allí decía que la experiencia de sinodalidad que tenemos en los movimientos de Acción Católica, podemos aportar a la Iglesia Universal un enriquecimiento grandísimo, porque muchas veces no saben, muchas partes de la Iglesia, de parroquias, diócesis, etcétera, no saben cómo vivir eclesialmente y sinodalmente porque no tienen referencias y porque lo que ha sido el clericalismo tan feroz de que ha impedido vivir mínimamente en comunión, entonces no saben por dónde tirar. Y sin embargo, en la Acción Católica sí que tenemos una experiencia de vida por compartir. Otra cosa que encontremos los cauces para hacerlo llegar, que eso es más complicado. Allí se veía, en algún momento, yo me incomodé bastante en alguna de las mesas, ¿no? Porque alguno de los que había, algún arzobispo español, arzobispo español, a la hora de tocar el tema de la importancia en sinodalidad vivida, experiencial, porque esta primera parte de la asamblea era una parte experiencial. Por eso la otra parte va a ser la teológica, entiendo yo, ¿no? Entonces, al decir que los movimientos sí que teníamos esa experiencia, enseguida saltaban algunos y también algunos de América Latina diciendo, de movimientos no queremos saber nada. No queremos saber nada, porque lo que hacen es destruir y destrozar la vida eclesial, ¿no? Menos mal que allí saltó un argentino en mi mesa y dice, bueno, la oración católica no, ¿eh? No generalicemos, porque estáis hablando de los movimientos estos que hay, que ya sabemos de todo tipo, evangélicos, carismales, etcétera, de todos que todos sabemos, ¿no? Y que están destrozando porque van a su aire. No están en comunión eclesial ni con la diócesis ni con las parroquias y van a su bola totalmente, ¿no? Entonces, por una parte, decir eso, que tenemos una gran experiencia de vida en sinodalidad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con esto? Pues lo que tenemos que hacer es seguir cultivándola y seguir teniendo claro de que ese es el camino. Allí se ve clarísimamente en la asamblea del sínodo las carencias que hay de una gran parte de la Iglesia porque no tienen experiencia en vivir sinodalmente, excepto en América Latina, porque América Latina, según ya sabíamos por lo de Aparecida, Puebla, Medellín, etcétera, todo lo que ha trabajado, etcétera, ya sabíamos que nos dan, pero nos morros bien. Porque allí sí que la sinodalidad va avanzando, la participación se va haciendo efectiva y la comunión también está expresándose bastante bien. Es un camino muy importante el que llevan allí. Pero en otros sitios no tanto. Bueno, y en toda América Latina tampoco. Una parte participó allí desde el CELAL, pero otra parte no, ¿no? Pero que nosotros tenemos esta experiencia que debemos seguir trabajando y fomentándola. Los puntos de encuentro, compartir actividades como ahora, ¿no? Compartir actividades, compartir proyectos, trabajar cosas como el tema ahora mismo de trabajar la síntesis conjuntamente.
es lo que tiene sentido. Una cosa que yo he echado mucho de menos y que he criticado mucho, y como la he criticado mucho públicamente cuando he estado hasta en las comisiones permanentes y en de Acción Católica y en el Consejo Nacional de Acción Católica, a mí me dolió personalmente el que como, por así decir, corporativamente como movimiento nacional, solamente el movimiento Frater trabajó intensamente lo que era la parte del proceso desde octubre de 2021 y el resto de los movimientos no lo han hecho. Es verdad que han participado en algunas diócesis elevando sus trabajos y tal, pero como tal, la Acción Católica perdió una oportunidad, dejó pasar el tren de su vida eclesial al no participar, entiendo yo, en todo el proceso de manera cohesionada, de manera federativa, corporativa. Yo creo que eso fue un gran error. ¿Y sabéis por qué digo que fue un gran error? Porque eso se ha notado allí en los contenidos del sínodo. Se ha notado. No había allí una presencia ni en el documento tampoco del Instrumentum Laboris, donde como veíais allí se hablaba de profesión, no de trabajo. Ni siquiera se hablaba de trabajo, sino de profesión, ¿no? Como que el mundo del trabajo se dejaba un poco así, ¿no? No ha habido allí voces que hayan planteado la importancia que tiene la formulación, sobre todo porque eso hubiera supuesto afirmar lo que es el papel del laicado, que queda bien reflejado, no mucho, no muy extenso dentro de la síntesis, pero por lo menos queda bien reflejado. Pero faltaron voces de este tipo. Yo creo que hay ahora mismo el hecho de que nos decidamos todos aquí para trabajar conjuntamente todos los movimientos este documento para que se hagan aportaciones en las propuestas y en las cuestiones a afrontar donde salga, sobre todo que salgan muy fundamentadas para que lleguen allí. Y cuando lleguen allí, pues ya veremos, porque sí que es cierto que ante cuestiones de este tipo, yo fui, y mi mesa lo pude vivir, tanto cardenales como arzobispos de América Latina. Yo es que estaba siempre por la afinidad lingüística, tenía que estar siempre con América Latina, era el único laico, alguna vez alguna superiora religiosa, pero el único laico, y sí que defendían estas cosas. Luego, ahí sí que tienen sensibilidad, pero faltaría el que hubiera, una alimentación de contenidos también aquí. Y yo creo que eso se puede hacer en el documento. Vale. Otra pregunta que va un poco casi por la línea Te de escucho un poquitito, antes te escuchaba mejor. Me escuchas ahora mismo. Es que como estoy mirando para el otro lado, ahora yo creo que ¿cómo se está garantizando, y ponemos un ejemplo muy concreto, la aportación y la participación de los menores? O sea, Te escucho poquito. a ver, ¿me escuchas ahora mejor? ¿Ahora? Es que antes te escuchaba muy bien el micrófono. Pues no sé si. ¿Y ahora? ¿Me escuchas mejor? A ver, A ver, ¿ahora me escuchas mejor? Hola, probamos. más o menos, a ver. Vale, mira, la pregunta que te iba a realizar es la siguiente. ¿Cómo se está garantizando la aportación y la participación de los menores? Hablando de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? En este proceso sinodal, ya que la mayoría de los documentos que hemos estado leyendo, pues aparecen más bien los jóvenes y lo poco que se habla de los niños y niñas es más bien con temas catequéticos. Sí. Bien, ahora hablo de los jóvenes. Lo de los niños, hay una cosa que no se ha tratado allí, tema de los niños, salvo tangencialmente, ¿no? Y, como bien dices, en lo catequético. Ahora, ¿cuál es una de las cuestiones más importantes que se han sostenido a lo largo de toda la Asamblea?
uno de los elementos nucleares más importantes de toda la Asamblea ha sido el asumir la necesidad de una formación en sinodalidad a todos los niveles. Es decir, formación para la sinodalidad, en primer lugar a los seminarios, donde allí, de todo lo peor que os podéis imaginar, el Papa aún lo dijo peor todavía, más duramente, más gravemente y con más enfado, de la situación en la que están los seminarios, ¿no? Entonces, partiendo de los seminarios, formación en sinodalidad para el clero, empezando por los obispos, ¿eh? Eso haya quedado totalmente claro, no así que se ha hablado, sino totalmente claro. Y luego, por formación, también en sinodalidad para todo el pueblo de Dios a todos los niveles, también para la vida consagrada, ¿eh? Y en esa formación también se vio con claridad, y lo dijimos ampliamente, de que la catequesis y la catequesis y la confirmación, por no hablar ya del resto de sacramentos, que también se habló mucho, eso tiene que cambiar de una manera radical. Es decir, eso no se puede seguir así. No se puede seguir de esta manera sin que haya una formación con seriedad. Y lo importante es que la formación que se pretende en sinodalidad tiene todos los elementos que nos interesan, que es el elemento de comunión, impulsar la comunión para que desde ahí podamos estar participando en la Iglesia desde la corresponsabilidad y de esa forma, como es también el contenido desde el principio, podamos ir hacia la misión, ¿no? Es decir, una dinámica que es totalmente distinta a lo que se hace ahora, que es a los niños, sobre todo en muchas de las parroquias, como en la mía, que es enseñarles pues como las cacatúas, qué es lo que tienen que decir en cada momento, cómo tienen que moverse, pero luego muy poquitas cosas más, ¿no? Entonces, es la formación a todos los niveles, desde arriba hasta abajo o desde abajo hasta arriba, lo que se quiere hacer. ¿Cuándo? Eso ya es otro cantar, porque aquí me imagino, como todo lo que es el proceso sinodal no tiene razón de tiempo, no tiene razón de tiempo, eso, allí lo que se decía de antemano era, no esperemos a que termine la asamblea para decir que ha acabado el sínodo y entonces o hacer o no hacer, sino que como es un proceso que se empezó en la fase de escucha, todo lo que se vea con claridad que hay que ir haciendo, hay que ir haciéndolo ya. Hay que ir haciéndolo ya. ¿eh? Entonces, hay una llamada a que las conferencias episcopales se pongan en marcha para dinamizar y motivar. Cierto, ya sabemos, pues también las conferencias episcopales, precisamente la española, ahora mejor, ahora evidentemente mejor, pero no es de las que posiblemente vayamos a encontrar a nivel de toda la extensión diocesana, pues un empuje grande para que se pueda llevar a cabo. Pero bueno, lo de la infancia queda ceñido a eso, a que la catequesis, que es lo que se habló, pues se ponga en marcha desde estos procesos formativos que se van a implementar vía sinodalidad, ¿no? Lo de los jóvenes han tenido un protagonista totalmente central en el sínodo, totalmente central, partiendo de que ya había miembros en el sínodo que eran jóvenes, muy jóvenes, y que tomaban la palabra con toda soltura y con aportaciones muy interesantes. Entonces, el sínodo a la asamblea le ha concedido un papel preferencial a los jóvenes, de tal manera que si leéis la síntesis, cuando la leáis, habréis visto, veréis, que se habla incluso de opción preferencial por los jóvenes. Igual que se habla de opción preferencial por los pobres, pero también se habla en el apartado de los jóvenes, opción preferencial por los jóvenes, porque se les concede también el que tengan esa armonía de poder trabajar en la Iglesia de manera, trabajando corresponsablemente y participando a todos los niveles para que sean lanzados y llamados a la misión pues con un poco de motivación y con más entusiasmo que ahora, ¿no? Porque ya sabemos que todo lo que es la sinodalidad va centralizado en lo que es la iglesia hacia afuera, la iglesia en salida. Y entonces a los jóvenes se les dio muchísima
muchísima promoción desde este nivel, de que desde la formación y desde la asunción de tareas para que se proyecte en la sociedad, ¿no? Luego también con los jóvenes se hizo una llamada especial, porque me imagino que sabéis que se hizo también una consulta, se hicieron 2 consultas especiales, una es la discapacidad y otra la digital. Hubo una consulta motivada sobre todo por una religiosa y un chaval mexicano, que establecieron lo que era la consulta digital, que el informe que hay dentro de los informes que hay de síntesis de los continentes, también está lo que es la síntesis del continente digital, ¿no? Y aquí se hace una llamada especial, ahí lo veréis también en el documento, a que es muy repetitiva incluso, es repetitiva hasta incluso un poco de más, ¿no? De que los jóvenes asuman esta tarea evangelizadora y misionera desde una perspectiva de las redes sociales fundamentalmente. Sí, que una cosita también, ¿cómo podemos trabajar para que otras personas, tanto del laicado como obispos, sacerdotes, religiosas y religiosos, se incorporen al trabajo sinodal? Y también, ¿cuál crees tú que puede ser la aportación específica que podemos hacer desde la acción católica a este momento de la Iglesia? La segunda no te la he escuchado muy bien. La segunda es, ¿cuál crees tú que puede ser la aportación específica de la acción católica que podemos hacer en este momento de la Iglesia? Sí, la aportación específica, como he dicho antes, yo creo que tiene que ser en la línea de trabajar, intentando que sea con la diócesis, implicando a la diócesis, implicando a las asociaciones de carácter religioso y también en la medida en que tengamos acceso a asociaciones que no estén dentro de la Iglesia, como en la primera fase. Es decir, no podemos quedarnos solamente en trabajarlo nosotros si tenemos ocasión, oportunidad de hacer que se impliquen más. Luego también hay que intentar, dentro de lo que es la diócesis, que se impliquen, que se mojen lo que es toda la tarea diocesana, que no pasen de ello, como en muchos casos y en muchas diócesis pasó anteriormente, que no den pie a que el calendario se coma todo el tiempo y no se deje espacio para poder participar y para poder estar presentes ahí. Y luego, lo que es fundamental, porque hablo de cómo hacer el trabajo, ¿no? Pero lo que es importante es la vida en comunión, donde aquí lo que hay que hacer es intentar ir poniendo en marcha, dando pasos en lo que es el proceso sinodal, que requiere el que se hable pues de participación y de corresponsabilidad, ¿no? Yo, por ejemplo, en la reunión que tuve con los sacerdotes hace 3 días, 2-3 días, en la diócesis, en mi diócesis en Albacete, yo les di una serie de propuestas por escrito que podían tener en cuenta desde lo que era la diócesis, y una de las que yo le planteaba era la utopía de hacer una asamblea eclesial. Simplemente una asamblea eclesial. Es decir, allí yo no creo que se vaya a hacer, en mi diócesis, ¿no? Pero eso sería un gran paso, que de aquí a que llegue la segunda parte de la asamblea, se haga o antes, durante o al final, una asamblea eclesial para que una vez que tenemos los frutos que se han recogido en el Instrumentum Laboris, porque esos fueron los frutos de la escucha, era el pueblo de Dios que le decía a la Iglesia cómo quiere estar, cómo quiere vivir, cómo entiende su fe, hacia dónde quiere caminar. Y lo que no podemos decir es que eso era fruto de la casualidad, sino que eso fue expresión del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que está dinamizando todo este proceso desde el minuto cero.
hasta el final de los tiempos. Entonces, tenemos que convencer, cuando sea necesario, a nuestro obispo y decirles que es necesario que, si ha hablado el pueblo, si el pueblo ha estado reunido en una asamblea sinodal y si va a volver a estar, es necesario que se escuche ahora a toda la Iglesia diocesana en una asamblea que ya se puede establecer luego cómo se va a trabajar para que se manifieste el sentir eclesial del pueblo de Dios, porque el problema que tiene el clericalismo es que no entiende de pueblo de Dios y tenemos que hacerles entender desde los movimientos nuestros de que la Iglesia tiene que avanzar para ser pueblo de Dios y no otra cosa, ¿no? Y luego lo que yo haría en esta línea es decirle, pero bueno, ¿y cómo va a ser? Porque se van a asustar. Hombre, ¿qué va a ser una asamblea democrática? No, no, mire usted, que no queremos asamblea democrática. Lo que queremos es una asamblea eclesial. Si hay gente que, por ejemplo, en los miedos que decían, que lo hemos visto en los medios de comunicación y que algunos también decían antes, es que se va a convertir en una asamblea democrática el sínodo. Pero si una asamblea democrática tiene los límites que no tiene una asamblea eclesial, porque la asamblea eclesial está iluminada por el Espíritu Santo, la oración y la escucha. Y eso ningún sistema democrático del mundo nunca va a lograr una mayor cohesión humana, interrelacional y espiritual que tiene ese formato. Luego, por eso, hay gente que vivimos alguna vez, yo no, acomplejada de que es que no hay democracia. Es que cuando hay sinodalidad, la sinodalidad desborda la democracia, pero la desborda y la deja atrás, pero con mucho, ¿no? Entonces, ¿qué método se puede utilizar a nivel diocesano para quitar estos miedos? Pues tranquilamente, utilizar la metodología de la escucha en el Espíritu Santo, que es la que hemos utilizado allí. Y gracias a esa metodología, nadie le ha pegado con el termo que teníamos todos encima de las mesas en la cabeza al que tenía enfrente. Porque no se trataba de debatir ni de defender tus ideas, sino de escuchar para intentar descubrir qué te está diciendo aquí a la comunidad del Espíritu Santo. Y eso era lo importante allí. Por eso se pudo hablar, se pudo dialogar y se pudo llegar a tener unos contenidos más ajustados, menos, pero lo importante es que en el documento de síntesis está lo que se estaba de acuerdo, en lo que no se estaba de acuerdo y aquello que hay que seguir afrontando y que hay que seguir madurando en la segunda parte de la asamblea. Y esta metodología yo creo que se puede utilizar en la diócesis. Yo lo dije allí, se lo dije en mi diócesis. Esto se puede hacer y es bueno, sobre todo porque los laicos y las laicas, la vida consagrada, los sacerdotes, van a encontrar un espacio donde realmente van a sentirse miembros vivos y miembros activos de la vida eclesial de la diócesis. Y de esta forma es que cada uno va por su sitio. Creo que ya se nos acaba el tiempo. Vemos que lo tuyo es entusiasmo por el sínodo y creo que lo estás transmitiendo. Entonces, agradecerte tus aportaciones, tus pensamientos, tus planteamientos y que también nos animes a seguir trabajando, a darle contenido teológico y a hacer propuestas y a animar a nuestra diócesis a que siga trabajando. Pero eso, darte las gracias por el esfuerzo, por acompañarnos y por iluminarnos. Y bueno, que seguiremos contando contigo si te dejas. Vale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y por supuesto que podéis contar conmigo, si no es presencialmente, así en cualquier momento que me lo pidáis. Lo poquito que yo pueda aportar, humildemente podéis contar con ello. Así que muchas gracias por acogerme. Ahora tendríamos el Muchas de las propuestas que nosotros hemos hecho ya se han dado y lo único es
matizar el tema de que el Consejo Diocesano de la Sociedad Católica tiene bastante trabajo, porque le pedimos que nos ayude en varias cosas. Una, a dinamizar el poco, compartir lo que cada asociado o militante hagamos en nuestros propios movimientos y asociaciones y sacar una zona de documento que haga llegar al Consejo de Apostolado Central la necesidad de trabajar este documento y que se trabaje en el apostolado seglar. También que lo haga trasladar al plan diocesano de pastoral, que sabemos que en estos momentos está Fernando y está sí, y Olga. Y si hay alguien más que pertenezca al consejo, porque se una, facilite también el conocer la metodología de las cosas que usamos, para que todos desde nuestros movimientos o cuando trabajemos este documento lo podamos hacer con esta metodología y lo ideal. Y nada más. Es más operativo que la gente que ahora que tenga silita sean los primeros en salir, para que se ponga en lo que es en la zona del altar y después ya nosotros vamos incorporando. Celebra pues aquí nuestro querido hermano. Eso lo comprendió perfectamente aquel que escribió el primer texto del Nuevo Testamento, antes de los Evangelios. Antes de los Evangelios. ¿Cuál es? ¿Cuál es el primer texto más próximo a Jesús de todo el Nuevo Testamento? Amar al Señor. ¿Cuál es el texto? El texto, el libro. ¿Cuál es el libro más próximo a Jesús? De todo el Nuevo Testamento. De todo el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el texto? Ni Marcos, ni Mateo, ni Lucas, ni Juan. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál de ellas? Ahí lo estamos en la primera. Ya me oye. Pablo, en la primera lectura de hoy, de los Tesalonicenses, es el que dice: aquellos que se dejan conducir por el Espíritu de Dios, esos son los hijos e hijas de Dios. No hemos recibido un espíritu de esclavitud para volver a caer en el temor, sino hemos recibido un espíritu filial que nos hace clamar. Y si eres hijo, eres heredero de Dios y coheredero con casi nada. ¿Obedecen a las leyes establecidas? Y con su modo de vida superan esas leyes. Aman a todos
y todos los persiguen. Se les condena sin conocerlos, se les da muerte y con ellos reciben la vida. Ellos reciben la gloria. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Sufren la deshonra y ellos les sirven de gloria. Y ellos les sirven de gloria. Sufren detrimento en su fama y ellos atestiguan su justicia. Son maldecidos y ellos bendicen. Son tratados con ignominia y ellos a cambio devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores. Al ser castigados a muerte, se alegran como si se les diera la vida. Los judíos los combaten como a extraños y los gentiles los persiguen. Sin embargo, los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad. Por decirlo en pocas palabras, aquí, cuando ustedes oren, digan: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Uno nuevo. Menos mal que me trae mi hierro.